Veracidad Channel presenta. Mirad que nadie os engañe. Porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Apostasía. Levante su mano. Empiece no a declarar, sino a desatar mandatos. Becas a la existencia, negocios a la existencia. Vamos. Cáncer, muera. Dinero que no existe, viene en camino por tu decreto. Shita rapata shita. My God, I feel the power in my mouth. I feel the power in my mouth. ¿Cuántas veces no hemos escuchado las frases: yo declaro que todo lo que haga prosperará? Declaro bendición sobre mi hogar y mi familia. Declaro que Satanás no me tocará. Declaro que ninguna enfermedad me afectará. Declaro bienestar y prosperidad, etc. ¿Pero realmente esa práctica es bíblica? El único que tiene el poder de decretar o declarar es Dios, porque Él es el Rey de Reyes, el único Dios y soberano. Nadie le da instrucciones de qué hacer. Él tiene el poder y la autoridad para realizar lo que le plazca. Deuteronomio 26:16 dice: Jehová tu Dios te manda hoy que cumplas estos estatutos y decretos. Cuida pues de ponerlos por obra con todo tu corazón y con toda tu alma. Aquí vemos que el único que manda y decreta es Dios. Nosotros como pueblo nos corresponde cumplir y poner por obra sus mandatos. Hoy en día escuchamos con más frecuencia que el pastor o líder quiere tomar el lugar de Dios declarando y decretando lo que la gente quiere oír. En muchos de los casos son palabras de bienestar y prosperidad a corto plazo. ¿Será bíblico decretar prosperidad, éxito empresarial o felicidad? Todas estas supuestas declaraciones interrumpen el plan que Dios tiene para cada uno de nosotros. Nadie puede ocupar el lugar de Dios. Nadie en este mundo decide qué pasa o pasará en nuestras vidas. Estas congregaciones basan su doctrina en una errada interpretación de Apocalipsis 1:6, que dice: y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Con esto enseñan que como hijos de Dios tenemos el derecho de ser reyes, de ejercer poder y autoridad en su nombre para resolver problemas, circunstancias adversas, para atar y desatar, que con nuestra boca tenemos que confesar lo positivo y que nadie nos puede tocar, pues supuestamente somos reyes y sacerdotes. El problema en este pasaje es la traducción. Si tomamos en cuenta que Juan escribía a las asambleas de los nuevos creyentes de ese entonces, el idioma que más predominaba era el griego. En los manuscritos originales encontramos lo siguiente: Él ha hecho de nosotros un reino de sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea toda la gloria y el poder por siempre y para siempre. Amén. Incluso en la primera traducción al griego utilizan la palabra basilea, que quiere decir reino. Entonces realmente Dios ha hecho de nosotros un reino de sacerdotes a su servicio. Recordemos que un sacerdote es una persona apartada para servirle a Dios. Más adelante, en Apocalipsis 5:10, repite las mismas palabras: y la has transformado en un reino de sacerdotes para nuestro Dios, y reinarán sobre la tierra. Recordemos que los que resucitemos en el reino milenio, reinaremos junto con Él. Esto lo reforzamos con Apocalipsis 20:6, que dice: Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos,
sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Él 1000 años. Entonces concluimos que la participación de cada persona encargada de proclamar el mensaje de Dios no debe de ser decretar. Más bien, su deber es informar acerca de los decretos y estatutos de Dios. Continuando con esta investigación, encontramos que Dios Padre ya había establecido estas palabras a su pueblo y la encontramos en Éxodo 19:6 que dice: «Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa». Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Podemos concluir que Juan no estableció nada nuevo en las Escrituras, sino que escribió en el Apocalipsis las palabras que Dios ya había establecido desde un inicio. Recordemos que la Biblia se interpreta por sí misma y no puede contradecirse. Al autonombrarnos reyes, le estaríamos restando autoridad al único Rey de Reyes y Señor de Señores. No podemos ir en contra de lo que Dios ya estableció. Otra cita favorita de este movimiento carismático y positivista lo encontramos en Juan 14:12, que dice: «De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre». Con esto se basan en que tenemos la autoridad de hacer cosas mayores a las que Él hizo. Enseñan que tenemos más poder que Cristo, pero si ponemos atención al versículo, no se refiere a maravillas o prodigios que pudieran hacer a diestra y siniestra estos pseudopredicadores. ¿A qué se refiere entonces Jesús con esta cita? Es obvio que a la promulgación de la palabra y a los milagros como evidencia del reino de Dios en esta tierra, mas no como práctica preponderante en los milagros, pues nadie ha podido hacer más de lo que Él hizo. La clave está en la parte donde dice: «las obras que yo hago». ¿Qué obras, tareas o trabajos vino a hacer? A predicar el mensaje de salvación del Padre y a hacer su voluntad. Y más adelante dice: «porque yo voy al Padre». Se refiere que al subir a la diestra del Padre ya no podría continuar con su trabajo de predicar físicamente. Entonces no se refiere a milagros, prodigios o poder, solamente a la extensión de su reino, es decir, a la expansión de su mensaje, a abarcar mayor territorio y esparcimiento de su palabra. El alcance que tuvo Pablo en sus viajes misioneros fue mayor al de Jesús. Hoy en día se predica a más gente en todo el mundo, y todo esto gracias al Espíritu Santo que nos dejó el Padre. En los siguientes versículos vemos que todo lo que pidamos debe de ser en su nombre, siempre y cuando hagamos su voluntad. El peligro de estas congregaciones es el uso excesivo de decretar positivo. Usted debe saber que estas prácticas se basan en la metafísica de Aristóteles, y todo ello carece de significado bíblico y espiritual. Desgraciadamente, estas enseñanzas se han metido a las congregaciones sutilmente, maquilladas con versículos fuera de contexto. Si se tratara de declarar o decretar positivo, ¿dónde quedan las instrucciones que Dios estableció? Tristemente, muchos creyentes quieren resultados rápidos, pero la vida en obediencia va más allá de establecer conductas positivistas. Ser obediente a lo que Jehová estableció trae bendición. Encontramos un ejemplo en Salmos 1:3. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Entonces, no son los decretos o declaraciones, es la obediencia la que nos traerá lo mejor. Solo debemos someternos a su voluntad. Sabemos que también vendrán pruebas, pero estas no deben apartarnos de su propósito. Vemos un claro ejemplo en la vida de Job, que a pesar de ser justo y obediente tuvo adversidades, pero jamás blasfemó el nombre de Dios ante sus pruebas. Dígale a 15 personas: el decreto de tu boca traerá milagros en 24 horas. Ahora, algunos más atrevidos van a decir: los milagros vendrán en 24 minutos. O en 24 segundos, no sabemos. Pero van a venir milagros. Yo declaro que la atmósfera de muchos aquí habrá cambiado.
Yo declaro que veredictos habrán sido cambiados. Yo declaro que la balanza que estaba inclinada hacia el diablo va a ser inclinada a tu favor. Yo declaro que las puertas que estaban cerradas comenzarán a abrirse en el nombre de Jesús. Comenzarán a abrirse puertas de oportunidad, puertas de buenas noticias. Prepárate, mañana a las 12:45 recibirás llamadas, recibirás, alguien te va a llamar para que vengas a firmar algo, para darte buenas noticias, para un nuevo contrato, para una puerta abierta o para darte la llave de esa nueva casa, de ese nuevo negocio, de ese nuevo carro. Pero Dios va a hacerlo en el nombre de Jesús. Dile al de al lado, puertas, puertas, puertas. Tristemente, con más frecuencia vemos en las congregaciones que las prácticas de declaración positiva están siendo más utilizadas que la palabra de Dios. Otro pasaje en el que se basan es el siguiente: porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Qué fácil se oye, ¿verdad? Aquí diríamos que con el hecho de dar una orden creyéndola se tiene que cumplir. Pero si leemos el contexto veremos que la enseñanza que Cristo nos dejó es la de pedir en oración al Padre. Lo vemos en el siguiente versículo: por tanto os digo que todo lo que pediréis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Claramente dice pedir orando, no declarándolo ni confesándolo. Usted debe orar. Recordemos que orar es establecer una plática con Dios. Platique con Dios, no declare ni decrete. En Juan 15:7 vemos las condiciones para que lo que pidamos sea cumplido. Si permanecieses en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Todo lo que pidamos está sujeto al Padre siempre y cuando permanezcamos en Él y en su palabra. Ahora, ¿acaso todo lo que pida se me concederá? La respuesta la tenemos en 1 de Juan 5:14, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. En otras palabras, Él nos dice que pidamos confiadamente, mas no declarar ni decretar. Dios concede las peticiones que van conforme a su voluntad, no conforme a nuestra voluntad ni conveniencia. Otro ejemplo de petición la vemos en Santiago 4:3. Pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. ¿Acaso Dios quiere que nos perdamos en nuestros propios deleites? Dios no cumple caprichos personales, solo en lo que nos va a edificar para hacer su voluntad. Lamentablemente, en estas iglesias se hace un hincapié en la confesión positiva. Enseñan que debemos negar cualquier situación adversa e incluso rechazar la enfermedad, pues supuestamente nos estamos atando, y si alguien hace algo que contradiga esa enseñanza, lo reprenden. Echando un vistazo a las Escrituras, el mismo Pablo nos describe su enfermedad y la acepta como parte del plan que Dios tenía para él. Lo comprobamos en 2 de Corintios 12, del 7 al 9. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera, respecto a la cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Aquí vemos que jamás aplicó la supuesta confesión positiva. Más adelante, en Gálatas 4:13, confirma su enfermedad. Pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el Evangelio al principio. Inclusive hay más pasajes donde la enfermedad estaba presente en la iglesia primitiva. Santiago recomendaba la oración como forma de sanar a los enfermos. Lo vemos en Santiago 5:14-15. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiese cometido pecados, le serán perdonados. Nunca dice, decreten sobre toda enfermedad, decreten que son sanos o nieguen sus dolencias. Al contrario, nos dice, la oración de fe
salvará al enfermo. Otro pasaje en el que se respaldan para enseñar que nuestra palabra tiene poder es en Romanos 4:17. Como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Leyendo el contexto, Pablo habla sobre la fe, poniendo como ejemplo a Abraham, quien creyó a lo que Dios le prometió, pero en particular en este versículo describe dos cosas que solo Dios puede hacer: vida y creación. ¿Quién da la vida a los muertos? ¿Quién llama las cosas que no son como si fueran? Solo Dios tiene el poder de hacer tales sucesos. Él tiene el poder y autoridad de crear algo de la nada. Nosotros no tenemos tales cualidades. Únicamente nos debemos someter a Él, obedecer su palabra y creer en que Él lo hará conforme a su perfecta voluntad, así como Abraham creyó que lo haría padre de multitudes. Astutamente, a alguien se le ocurrió enseñar que nosotros podemos llamar las cosas que no son como si fuesen, cuando realmente Pablo se estaba refiriendo al poder de Dios. También es muy común escuchar esto: todo lugar que pisare la planta de vuestro pie será vuestro. Lo utilizan comúnmente en las campañas de alcance para ganar nuevos adeptos y conquistar colonias o ciudades. Pero no es más que una mala interpretación de Deuteronomio 11:24. Todo lugar que pisare la planta de vuestro pie será vuestro, desde el desierto hasta el Líbano, desde el río Éufrates hasta el mar occidental serán vuestro territorio. Jehová está prometiendo a su pueblo un territorio. Más adelante en Josué 1:3-4, Dios confirma: yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Mira para ese lado, mira para allá quién está, mira el faraón. Ay, mira para este lado los egipcios, el diablo y su demonio y toda la maldad del mundo. Pero mira, Jehová en esta noche se ha complacido de abrirte el mar para que camine en seco. Ay, ay, mira cómo se abrió. Mira, para que cruce en seco. Ay, 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 recibe. Ay, Dios mío, ay, Dios mío. Ay, qué gloria, qué gloria. Ahí está por ahí. Ay, corre, 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 corre. Es tiempo de que usted deje de sugerirle a la escasez, deje de estarle pasándole la mano a la pobreza y a la autocompasión, y es tiempo de que usted agarre los que están atrás a desatar mandatos. Yo decreto algo a la existencia. Yo decreto órganos a la existencia. Yo decreto millones a la existencia. Yo decreto negocios a la existencia. Yo decreto vida a la existencia. Yo decreto ¡come on! El peligro de estas doctrinas es que cada vez más hacen a un lado el propósito y la voluntad de Dios para interponer lo que el creyente ordene, decrete o declare. Pero esta falsa doctrina ya existía desde la antigüedad y lo exponía Santiago. Vamos ahora, los que dices, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y negociaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana. Porque ¿qué es nuestra vida? Ciertamente es neblina que se parece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberíais decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala. Santiago pudo identificar que unos se jactaban diciendo que harían y ganarían, algo así como declarar lo positivo. A estos que pensaban así les dijo, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pablo también enfatiza en la frase si Dios quiere. Primera de Corintios 16:7 dice, pues no deseo veros ahora solo de paso, porque espero permanecer con vosotros por algún tiempo, si el Señor me lo permite. Hebreos 6:3 dice, y esto haremos si Dios lo permite.
Otro ejemplo que distorsionan astutamente lo encontramos en Marcos 16, 17 al 18. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Con estos versículos enseñan que tenemos toda autoridad de hacer tales cosas si creemos en Él. Le dan más importancia a las señales, los milagros y prometen sanidad sin tomar en cuenta el Evangelio de salvación. Si leemos el contexto, Cristo les habla a sus apóstoles que habían caído en desánimo. Incluso dudaron cuando escucharon que ya había resucitado. Jesús les reprocha su incredulidad y la dureza de su corazón. Aquí lo más importante es creer en Él. Después lo primero que hace es mandarlos a predicar el Evangelio. En el verso 15 lo confirmamos. Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Enseguida les dice que los que creyeren serán salvos. Eso es lo más importante del Evangelio de Cristo, creer y ser salvos. Las señales o milagros vienen después. Note que jamás dice, declaren o decreten, sino en mi nombre. Recordemos que nosotros no hacemos los milagros, Dios es quien los hace de acuerdo a su perfecta voluntad. En cuanto al versículo que dice, tomarán en las manos serpientes y si bebieren cosa mortífera no les hará daño, ha habido casos en que algunas congregaciones con tal de ganar adeptos buscan el peligro y ofrecen show con serpientes, dando a entender que ahí está el poder de Dios. Cristo no nos mandó a buscar el peligro, ni dar show ante los demás con serpientes. Cuando dijo eso, fue para darnos la seguridad de que si vamos a predicar su palabra, nada ni nadie nos podrá hacer daño. Él nos garantiza protección si somos fieles servidores. Un ejemplo lo vemos en Hechos 28, 3 al 5. Entonces, habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, las echó al fuego, y una víbora, huyendo del calor, se le prendió en la mano. Cuando los naturales vieron la víbora colgando de su mano, se decían unos a otros, ciertamente este hombre es homicida, a quien escapado del mar, la justicia no deja vivir. Pero él, sacudiendo la víbora en el fuego, ningún daño padeció. Note que Pablo no buscó provocar a la serpiente, ni buscó el peligro. Simplemente Dios lo protegió de sufrir algún daño. Jesucristo nos delegó cierta autoridad en la tierra, pero también dijo que todo lo pidiéramos en su nombre. Lo más importante que nos enseñó fue a orar, a tener una comunión con el Padre, a acercarnos a Él con toda confianza, siempre sometidos a su señorío y su palabra. Algunos de los apóstoles discernían sobre los tiempos peligrosos. Si en verdad fuera eficaz la enseñanza de decretar cosas buenas, ¿por qué no lo hicieron en su momento? Al contrario, ellos exhortaban y prevenían a los hermanos. No todas sus palabras eran de bienestar y prosperidad como quieren promover hoy en día. Lo único que Dios nos pide es fe y obediencia. Algunos malos hábitos que se han filtrado en las congregaciones son las enseñanzas que basan su doctrina en el poder de la afirmación o la ley de la atracción. Afirman que Dios quiere que todos los creyentes se pongan la mejor ropa, manejen los mejores autos, que no tienen que sufrir problemas financieros. Dicen que pueden ordenar al enemigo que quite las manos de su dinero. En pocas palabras, que el creyente puede tener resuelta cualquier cosa que desee. Se enseña que la fe es la llave para obligar a Dios a actuar en nuestras peticiones, y que si te está yendo mal o no prosperas, es porque vives en pecado o tienes pecados ocultos. Pero como ya hemos visto anteriormente, esto no tiene sustento bíblico. Si en su congregación hacen uso de estas prácticas, tenga cuidado, pues el énfasis en la confesión positiva tiende a incluir palabras que hacen parecer que el hombre es soberano y que Dios es el siervo. Esto pone al creyente en una posición de usar a Dios en vez de rendirse a Él mismo para ser usado por Él. Dios es Dios. Nadie puede convencerlo ni darle instrucciones de qué debe hacer. La autoridad del creyente existe solo en la voluntad y en la obediencia a Dios, y es responsabilidad del creyente descubrirla y confrontarla aún en las situaciones difíciles.
Recordemos cómo Jesús en el Getsemaní deseaba no pasar por el sufrimiento, pero aceptó la voluntad y el plan que el Padre ya le había anunciado. Cuando los creyentes reconocen el señorío de Dios y se preocupan debidamente en hacer su voluntad, no habla en términos de afirmación, declaración o decretar positivo para obligar a Dios a que actúe, sino hablan de convertirse en siervos obedientes y desean ser instrumentos en las manos de Dios. Pablo nos recomienda en Efesios 5:17, por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor.